La elección de ayer, las elecciones de ayer son un síntoma extraordinario en ese sentido también. Es decir, la mejor ubicación que consiguió el gobierno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio o de Rejunte por el Cambio fue el segundo lugar de un ministro de Rodríguez Sá. Claro, en San Luis. En San Luis, es decir, Claudio Poggi, que yo conozco muy bien hace muchos años. Claudio fue el ministro de Economía más joven de San Luis durante las gobernaciones de Rodríguez Sá, del Adolfo. Después de las gestiones del Adolfo, el Adolfo eligió a Poggi como posible candidato a gobernador. Poggi ganó la gobernación y desde la gobernación intentó romper con los Rodríguez Sá. Sí. Ahí volvió el Alberto como candidato, recuperaron la gobernación. Después en el 17 estuvo a punto de darle un susto porque ganó las PASO Poggi, pero el Alberto militó en serio para las generales y lo aplastó en las generales. Y ahora vino la pelea de los hermanos, donde el Adolfo enfrentó al Alberto, y Poggi fue como representante del Rejunte por el Cambio. Y bueno, el Adolfo ganó con el 40 y tantos % de los votos, contra Poggi con el 30 y pico y el Adolfo con 20 y pico. Ese fue el mejor desempeño del Rejunte por el Cambio en las 4 elecciones de ayer. Es notable el tema de la cooptación de dirigentes peronistas. En Formosa, por ejemplo, el gobernador Gildo Infran obtuvo su 7ª elección con el 70 y pico % de los votos, Sí. contra el 20 y pico del hijo de su ex vice Bogado, que murió en un accidente, Bogado, siendo vice en una de las gestiones de Gildo, y su hijo se rejuntó por el Cambio, Sí. y sacó 22-23%. En Tierra del Fuego, la elección fue la menos amistosa para el Rejunte por el Cambio, porque la gobernación se dirimió entre dos fórmulas kirchneristas, y ganó la más kirchnerista de las dos. Sí. Digamos, el fantasma para el gobierno es el kirchnerismo. Ahí, Horacio, pensábamos que también respecto de Bertone, pues Bertone fue y volvió, ¿no? Sí, O sea, claro. fue la primera gobernadora que se alineó con Mauricio Macri cuando asumió Macri, pero estuvo hace 3 semanas en el PJ, en la foto con Cristina, Corpada, o sea, con todos los que estuvieron Bueno, ahí. con Rosana hay una historia subterránea poco conocida. Ella es sobrina de Tarcisio Bertone, que era el secretario de Estado del Vaticano. Ajá. Bertone era el secretario de Estado de el Papa Ratzinger. Mirá. Estuvo aquí en la Argentina, vino a canonizar al aborigen de la Patagonia, a Ceferino Namucurá. Y Macri la llevó a la visita de la cara de culo en el Vaticano. Macri la incluyó en la comitiva porque era sobrina de Bertone, pero ni aún así consiguió una sonrisa del Papa. Ni aún así. Bueno, pero ahí ganó Gustavo Melella, ¿sí? El intendente de Río Grande, de Concertación Forja, de los radicales más kirchneristas. Exacto. Digamos, afín, no sé si fueron parte del mismo grupo, pero afín al del Marciano Moró y el de Gustavo López. Leandro Santoro, son radicales K. Sí. Y además, la Cámpora ganó las 2 intendencias principales. La de Río Gallegos y la de Ushuaia. Son las 2 grandes ciudades de la isla. La isla no tuvo corte porque no está interconectada. Fue la única provincia
que no tuvo que poner velas. Pero tardaron en conocerse los votos, impresionante. Sí, lo que demoraron en la carga de los votos cuando son poquitos. Votaron, mira, acá tengo el número. 48.000, 70, 90.000 personas votaron. O sea, lo que hay en una cuadra de Belgrano. Sí, lo que pasa es que está disperso, aproximándose el invierno, los desplazamientos son más complicados. Sí. 3.664 votos obtuvo Juan Rodríguez, que es el candidato del PRO. 3.664 votos. Es decir, no te ganan en una elección de consorcio, ¿no? Vino de paliza para el gobierno. En Santa Fe es el lugar más complicado porque el sistema de votación de boleta única, igual que el de Córdoba, donde vos tenés que marcar con una cruz lo que elegís, y hay muchas confusiones posibles. Por ejemplo, en Córdoba vos tenés, yo tuve una amiga cordobesa, me trajo unas boletas y me estuvo explicando cómo funcionaban porque yo quería entender eso. Y ayer estuve hablando con amigos santafesinos para que me explicaran, porque realmente si no entendés la lógica interna no sabés bien qué es lo que está pasando. Claro. En Córdoba vos tenés una boleta muy grande, un cuadrado con casilleros dividido en líneas y columnas. Si vos marcás la columna de la izquierda, que es la del partido que presenta a los candidatos, automáticamente elegiste toda la tira que sigue horizontalmente. Eso da lugar a muchas confusiones. Hay gente que dice, yo quiero votar a tal partido, pero para tal cargo quiero a tal otro candidato de tal otro partido. Sí. No, eso si marcaste en el casillero 1 el partido X, toda la tira va para ese, lo cual complica siempre el escrutinio, porque hay marcas que están hechas pero que no valen. Claro. Porque quedan anuladas por esta lógica. Por la primera. Al no haber, digamos, boletas, lo que se llama la boleta corta o la boleta completa, que hay en los demás distritos, se dan situaciones extrañas. Por ejemplo, en la elección de Santa Fe, tanto el peronismo como el Rejunte por el Cambio tuvieron aproximadamente la misma cantidad de votos para todas las categorías. Sí, te digo exactamente, gobernador Bonfatti tuvo 36%. Y en la categoría Lifchi tuvo 35, tuvo 38. Sí, 38. O sea, Lifchi sacó 705.000 votos y 662.000 Bonfatti, o sea, una diferencia de 40.000 votos, pero ahí, casi lo mismo. En cambio, el Frente Peronista Juntos duplicó la cantidad de votos para gobernador respecto de diputados. Ahí tenemos 40% en gobernador, de Perotti, 738.000 votos. Y 18, 19%. 18%, la lista que encabezaba Leandro Busato. Esto yo estuve conversando con amigos santafesinos que conocen bien la situación y me dijeron que en el norte de la provincia hubo un voto, no diríamos un corte en otro sistema electoral. Aquí no hay que cortar, claro. O sea, hay que marcar con un lápiz. Hubo una combinación, digamos, el electorado armó una fórmula que es Perotti para gobernador y Amalia Granata para diputada. ¿Qué es lo que tenía en común? La militancia celeste. De hecho, estoy viendo el logo justamente de Amalia Granata, era celeste, se llama UNITE, se llama Amalia Iris Sabina Granata. UNITE por la familia y la vida duplicó los votos que había tenido en la elección anterior. 285.000 votos. Sacó. Y quintuplicó los de la candidata senadora de su propia lista, lo cual quiere decir que el celeste es un factor importante, pero no único. Claro. La repercusión mediática es otro elemento importante. Claro. En Santa Fe ha habido muchos candidatos de arraigo mediático. Por ejemplo, Lewandowski, que es el candidato a senador del peronismo que fue electo, es un periodista deportivo que hizo mucha defensa de Cristina en los momentos más duros, que es un buen periodista deportivo y muy apreciado. Es decir, en Santa Fe funciona esa cosa
mediática, probablemente desde que Menem eligió a Reutemann como candidato y tuvo tan buen resultado. Quedó instalado esto de la inclusión de candidatos que no son políticos profesionales. Entonces, en Rosario, por ejemplo, el peronismo estuvo cerca con un buen candidato que se llama Zuckerman, que fue un hombre, digamos, del peronismo de izquierda, pero finalmente ganó Hapkin, que Hapkin fue secretario general de la FUBA de Rosario y luego de la FUBA Nacional, y es un hombre que después se pasó al radicalismo, y desde el radicalismo le ganó al socialismo la interna en las PASO, y aún dentro del peronismo hay gente que tiene una gran estima por él, porque es un hombre que ha participado en todas las luchas sociales, en todas las denuncias de las políticas reaccionarias del gobierno de Macri. Es decir, el electorado santafesino hizo un combo propio, claramente antimacrista, combinando peronistas, socialistas, radicales, porque el radicalismo en Santa Fe está más partido que en cualquier otra provincia, porque hay una parte del radicalismo que se quedó en el frente con el socialismo, que venía gobernando la provincia desde hace 12 años, y hubo otro sector que se rejuntó por el cambio, y que es el sector que salió tercero, representado nada menos que por el presidente de la Unión Cívica Radical, Pepe Corral. Claro. Ahora, entonces, en conjunto, estas 4 elecciones, tal como el cohete a la luna vaticinó en el día de ayer, era un domingo de paliza para el gobierno. Y a esto hay que sumarle el corte de luz. Bueno, yo estuve hablando con 2 expresidentes del ente regulador de la energía eléctrica, en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Ninguno había conseguido información sobre qué es lo que había pasado, de por qué se produjo el corte. Hubo un tuit muy interesante de un gran periodista estadounidense, John Lee Anderson, que dijo: corte masivo en la Argentina, y no en la Venezuela de Chávez, expuso. Entonces le saltaron varios a la yugular. Claro, todo en inglés, ¿no? Esto fue noticia mundial, porque 48 millones de personas se quedaron sin luz. O sea, estamos hablando de uno de los mayores cortes de la historia de la humanidad. Hay 11.000 personas que no tienen luz. Sí, porque el corte abarcó la Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Y Paraguay, zonas de esos países cercanos a la Argentina. Entonces le contestaron, no, es el fracaso de la herencia recibida, de la falta de inversión, del Kirchner peronismo. Que diga John Lee, que diga John Lee. Del Kirchner peronchismo, ¿no? Y John Lee Anderson contestó: ¿y los 3 mediocres años de Macri no tienen nada que ver? No, realmente muy interesante esa discusión, porque el gobierno ha hecho campaña con el hecho de que si no se hacían los aumentos de tarifa que se hicieron, no iba a haber inversiones e iba a haber cortes como en Venezuela. Eso lo dijo el propio señor presidente. Ahora, yo ayer, mientras esperaba que volviera algo de luz, me puse al lado de una ventana con el interesante libro de entrevistas a Axel Kicillof, del cual hicimos una mención el otro día. Sí, el comunista. ¿Ahora qué? Se llama. No, el comunista Axel, digo. El comunista Axel, sí. Y en ese libro, Axel, en la discusión, no me acuerdo si con Carlos Pañi o con Berco, Alejandro Berkovich, señala que hay 3 hipótesis sobre el gobierno de Macri. Una es que fríamente calculado vienen a hacer todas estas porquerías, que esto estaba planeado. Otro es que
en realidad son incompetentes y no saben hacer lo que quieren hacer. Y la tercera es que vienen a hacer negocios para sus amigos y para sí mismos. Axel dice que hay un poco de cada una de las tres cosas, que es muy interesante esa reflexión. Dice, es un mal plan, mal ejecutado y con intereses espurios. Me parece una definición realmente muy, muy atractiva. Bueno, acá no solo los ex reguladores del kirchnerismo, sino tampoco los responsables del gobierno actual pueden explicar qué pasó. Claro. La hipótesis que están manejando es que hubo una alerta, el sistema interconectado, que entre paréntesis tiene un nombre muy gracioso, se llama SADI. Sí. Es decir, que el peronismo metió la cola también allí. También SADI votó en contra del rejunte. Ese sistema interconectado tiene seguros. Sí. Si sale de función una central importante, hay interrupciones automáticas en la interconexión, porque la caída de una central puede hacer caer otra. Y el fantasma que siempre se ha esgrimido en estos casos es el del dominó, de que vayan cayendo en serie y finalmente se produzca lo que se produjo ayer, es decir, el apagón masivo. Ahora, Lopetegui, el secretario de Energía, ex vicejefe de gabinete, dijo que es un sistema automático sin intervención humana. Esto, por cierto, es relativo, porque es un sistema automático, pero que te tira alertas. Claro. Si te tira la alerta, se desconectó Yacyretá, vos tenés que saber que tenés que asegurarte que se desconecte la central que sigue en la interconexión, para que no salte también. Y el propio Lopetegui admitió que el sistema dio la alerta, pero no le dieron pelota. Es decir, es un mal plan, peor ejecutado, por gente que tiene intereses espurios. Claro, iba a eso, ¿no? ¿Y quién es el empresario que está ahí? Marcelo Mindlin. De ese sí estuvimos hablando más temprano. El testaferro de Macri. Claro, o sea, todo esto es por líneas que maneja Transener, que es la que tiene el cuasi monopolio de la transmisión de la energía en todo el país, cuyo dueño es Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, la misma de Denor. O sea, que por ahí hay gente que tiene Denor que sigue sin luz, por culpa de Marcelo Mindlin, que tiene Transener, que hizo que se corte la luz. Sí. O que tiene una responsabilidad grande en el corte de luz. Entonces vos tenés la confluencia de las tres cosas. Un mal sistema. Digo, porque además recordemos, es importante recordar en estos casos. El sistema eléctrico fue privatizado en los años 90 por Menem y Cavallo. El diseño fue muy interesante. Fue un diseño de segmentación para que no pudiera producirse un monopolio. Vos tenías por un lado la generación, por otro lado la distribución, por otro lado el transporte y por otro lado la distribución. Sí. Es decir, una usina genera, otra empresa transporta a larga distancia esa energía y una tercera la distribuye a los usuarios. Sí. Bueno, eso con el paso de los años se fue corrompiendo y finalmente se produjo la integración vertical y hoy las mismas empresas manejan los tres tramos. Claro, de hecho Pampa Energía tiene los tres. Tiene la generación, ahora te voy a decir exactamente dónde. Bueno, tiene parques eólicos, hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, centrales de ecoenergía, centrales térmicas. Todo esto tiene en la generación de energía. Después tiene Transener, como dijimos, de la transmisión, y después tiene Edenor en la distribución. Exacto. Tiene todo el paquete. Es decir, la verdad es que no se le puede echar la culpa a Cavallo de esto, porque el diseño de la privatización fue un diseño inteligente, fue un diseño con precauciones
para evitar todo lo que está pasando ahora. Pero eso después se fue corrompiendo, se fue permitiendo. Entonces el resultado es un mal sistema, mal gestionado y con intereses espurios. Por eso te quedaste sin luz y por eso puede volver a ocurrir en cualquier momento. Y por eso los resultados de las elecciones fueron una paliza para el gobierno responsable de todo esto. Hace rato que quieren instalar una serie de armas a las cuales llaman no letales, que son las pistolas Taser. Sí, que son mini picanas eléctricas. Y va a gastar 6,5 millones de pesos en la compra de 60 Taser mini picanas eléctricas. Esto es lo que sale, es información oficial que le devuelve al Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad cuando hacen este pedido de informes. Hablan de $144.900, pasado a pesos son 6,5 millones. Me parece un número enorme para... Está más de 100.000 pesos cada picana de estas. Más de 100.000 pesos cada una de estas mini picanas eléctricas. Están evaluando las distintas ofertas de quienes a quienes licitaron la compra de estas armas, pero ya... ¿Quiénes son los vendedores, Flor? Eso no está en el... No, es una licitación. Es una licitación, pero no mostraron, solo... Te pregunto esto porque ayer yo publiqué en El Cohete a la Luna un artículo de una periodista norteamericana que vive en Israel, que se llama Megan Giovanelli, que muestra una feria de venta de armas que hacen en Israel, en Tel Aviv, en la cual el argumento de venta son armas probadas en combate. Es decir, están ofreciéndole a la Argentina, a Filipinas, a Myanmar, a otros países tan exquisitos como estos, las armas que han probado contra los palestinos. Ese es el argumento de venta, el canallesco argumento de venta. Como la valla esta que trajeron la última vez. Exacto. Que fue un regalo, sí. Sí, pero esa valla no viene de Israel, sino era de China. Pero China. Bueno. No, en este caso, en el pedido de informes que hace el Observatorio de la Ciudad, no está quiénes son los posibles vendedores, pero sí está cuánto presupuesto puede destinar la ciudad, y es este número, 6,5 millones de pesos, que me pareció enorme en relación a los problemas que tiene la ciudad y no puede resolver aún teniendo el presupuesto más importante del país. Y recordemos que las Taser matan. Sí, las Taser matan. Es mentira matan. que son armas no letales. Entre el año 2000 y 2008 hay un relevamiento hecho que circula siempre que hablamos de este tema en Estados Unidos, donde sí se implementan, que hay más de 300 muertes por la implementación de estas armas, que son, como decimos, mini picanas eléctricas, y que algo que preocupa, además del monto que va a destinar la Ciudad de Buenos Aires para comprarlas, es que todavía no hay un protocolo a nivel local de su implementación. Eso es lo que hemos planteado desde el CELS, que efectivamente son armas menos letales que las armas de fuego. Claro. Vos podés con una Taser paralizar a una persona, sacarla fuera de combate y que después se recupera. Si a la misma distancia le tirás con un arma de fuego, lo matás. Hasta ahí es cierto. Sí. Ahora, depende del uso que se le dé, porque si no hay un protocolo de empleo y si se usa ese arma a corta distancia y en forma reiterada y apuntando a zonas vitales, mata. Y en Estados Unidos estamos cansados de ver filmaciones de gente muerta por el mal uso de las Taser. Y eso en Estados Unidos, donde para cada cosa hay un protocolo. ¿Qué decir de lo que va a ocurrir en la Argentina? De hecho, el informe que mencionaba Flor, a mí hay dos datos de ese informe que me impactaban mucho. Uno, que el 25% de los muertos por Taser es de un disparo. O sea, no es que le tenés que disparar 5 o 6 veces. Es de un disparo el 25% de las muertes. Y otro, en ese informe contaban casos puntuales. Y había uno de un joven negro en Estados Unidos que le disparan con la Taser. Además, las víctimas son siempre... Claro. Y el tipo queda inmovilizado. Entonces le dicen, levante las manos. No puede. Y el tipo no podía levantar las manos, entonces le disparan de vuelta porque no cumplía la orden. Y ahí lo mataron. Otro dato de ese informe, que el 90% de las personas muertas estaban desarmadas. Y además de lo que decía Horacio, el protocolo, de la importancia del protocolo, que depende también de la persona. No es lo mismo hacer esa descarga contra una embarazada, contra una persona que tiene problemas cardíacos, dependiendo de la edad. Digo, por eso... Contra la mole. Todo depende.
Por eso es importante la protocolización de esa implementación para ponerle límites a su uso. Preocupa esto que ya también está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el observatorio hizo una presentación allí y este pedido de informes que le devuelven del gobierno de Ciudad lo presentó la semana pasada también. Muy bien, gracias, Flor. Seguimos, tema electricidad. Hay gente que sigue sin luz en tu barrio, Flor. La mitad de San Telmo, yo tuve suerte, la mitad de San Telmo y un montón de comercios, recién estaba mirando panaderías, comercios que se preparaban para justamente el Día del Padre ofrecer lo que tenían para ofrecer y lo perdieron lamentablemente.